Vamos a orar, iglesia. Amado Padre, queremos en esta tarde, Señor, darte muchas gracias, oh Dios Santo, porque nos permites congregarnos en este lugar, en este edificio, oh Dios Santo, con plena libertad y poder abrir tus escrituras, poder leer tu palabra, poder alabarte, adorarte, oh Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada uno de los amigos, visitantes que vienen y acuden a nuestra iglesia local. Te damos muchas gracias, Señor, por disponer nuestras vidas y traernos hasta este lugar y juntos, oh Señor, alegrarnos, no solamente, Señor, de poder honrarte, alabarte, exaltarte, sino también de poder compartir con hermanos de la misma fe, Señor, y poder tener comunión los unos con los otros. Amado Padre Celestial, queremos en esta tarde, Señor, poner en tus manos este culto de oración y estudio bíblico. Oramos para que tu Espíritu Santo sea guiando todo lo que vamos a hacer en este lugar. No hacemos nada, Señor, si no lo dedicamos a ti, oh Dios Santo, y por eso queremos encomendarlo en tus manos, Señor, para que toda la gloria sea tuya, Señor. Amado Señor, gracias por todos tus beneficios. Gracias por todas las bendiciones que nos das, oh Dios Santo, diariamente. Gracias sobre todo por tu presencia en nuestras vidas, oh Señor, porque si tenemos vida, Señor, y si vivimos es porque tú vives, oh Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios Santo, sobre todo por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darte una vez más, Señor, cada día, Señor, las gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, a través de tu sacrificio allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos redimido, por haber pagado nuestra deuda, oh Dios Santo, por haber ocupado nuestro lugar, Señor, y porque ahora, Señor, a través de ese sacrificio tú nos has dado salvación y vida eterna. Señor, gracias porque ahora tú vives en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Nos has dejado también tu palabra, nos has dejado la iglesia, Señor, esta iglesia preciosa y todo, Señor, cuanto necesitamos para poder permanecer en ti, Señor Jesucristo. Señor, en esta tarde, Señor, también oramos, oh Dios Santo, en arrepentimiento, Señor, oramos en confesión, pidiéndote, Señor, que nos ayudes cada día, Señor. Te damos gracias por la salvación, pero oramos para que, Dios Santo, cada día tú nos limpies y nos purifiques, oh Señor. Reconocemos nuestros pecados, Señor, nuestras rebeldías, Señor. Reconocemos nuestras faltas, Señor, que cometemos delante de ti, oh Dios. Y pedimos en esta tarde también que tú nos perdones. Porque si también estamos aquí en esta tarde es porque queremos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que cometemos delante de ti. Y reconocemos que somos pecadores, oh Señor, y necesitamos cada día de tu perdón. Necesitamos cada día que tú nos renueves, oh Señor, que nos purifiques y nos limpies cada día, oh Señor. Por ello te pedimos, oh Dios Santo, te apelamos a tu gracia para que, Señor, cada día nos transformes más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Límpianos, purifícanos, Señor, individualmente y como iglesia. Ayúdanos, Señor, a cada día a crecer en santidad. Amado Señor, pedimos en esta tarde también, Señor, para que todos los que estamos aquí, los que están conectados a través de Zoom, por aquellos que no han podido venir por trabajo, por enfermedad, para que tú también envíes allí bendición, Señor. Y que todo en esta tarde, oh Señor, te glorifique y te honre a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, nos ponemos de pie, vamos a empezar un tiempo de alabanza. Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu.
esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán por tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán por tu Santo Espíritu. Amén, gloria al Señor. No hay un Dios tan grande como Él, como nuestro Dios. A ese Dios aclamamos en esta tarde, Señor, a ese Señor alabamos en esta tarde y le decimos a través de esta alabanza, a través de este salmo, que Él sea quien nos enseñe su camino para que podamos andar en Él. Amén. Vamos a decírselo a través de la alabanza. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame,
Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a pasar el tiempo de la meditación de la palabra. Vamos a orar por la palabra expuesta en esta tarde. Ahí Israel, si tiene micrófono ahí, ¿sí? Que pueda orar por la palabra en esta tarde. Va a ser expuesta y por nuestro hermano Ricardo, pastor, que la trae en esta tarde. Señor y amado Padre, te seguimos dando las gracias por tus bendiciones. Te queremos dar las gracias porque siempre tienes algo para alimentarnos, siempre tienes algo que decirnos. Queremos ahora poner nuestra vida en tus manos, Señor. Queremos pedirte perdón por tantas cosas que hacemos, tantos miedos, tantos pecados, Señor. Queremos estar limpios, queremos que nos purifiques, queremos que nos hables. Y ahora te pedimos, Señor, por el que proveerá por medio de ti, Señor, al que tú le darás para que nosotros aprendamos, Señor, para aplicar en nuestras vidas, Señor, pero no solo que queda aquí, sino que quede donde quiera que estemos. Te alabamos y te seguimos bendiciendo en nombre de Cristo Jesús. Alabado Amén. sea nuestro Amén. Señor, el Señor Dios Todopoderoso, a quien alabamos. Su palabra dice que Él es el pan de vida, el Señor Jesucristo. Esto hace referencia a Él como el verbo hecho carne, ese pan, el cual nosotros hacemos memoria de Él cuando tomamos de los símbolos en la Santa Cena. El pan que representa su cuerpo, pero también la Biblia nos enseña que el pan hace referencia como a ese alimento, y ese alimento es su palabra. Y en ese sentido, y gran sentido, Él es el pan de vida, porque Él es la palabra. Amén. Entonces, sobre esa palabra vamos a meditar en esta noche en cuanto a la oración, es decir, en la oración nosotros le hablamos a Dios, le pedimos a Dios, le expresamos a Dios, Él nos escucha, pero Él también nos habla, ¿vale? En esa relación, Él nos habla porque es un Dios personal y es un Dios vivo. Y Él habla por medio de su palabra. Y en Hebreos, entonces los animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y este pasaje nos va a hacer meditar en esa calidad de la relación de un Dios que nos habla y nos habla por medio de su palabra. Y ahí en ese pasaje dice que su palabra es su Hijo, es decir, el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan expresa de Él en la presentación que hace la Biblia de nuestro Señor como el Verbo. En el principio era el Verbo es la palabra y la palabra en acción, ¿vale? El Verbo, nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Biblia de las Américas lo titula Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre, ¿vale? Y quisiera yo tomar el título de esta predicación, de esta meditación sobre la manera en que Dios nos habla, ¿vale? Cómo se comunica Él con nosotros. Y quiero titularlo como lo titula la Nueva Biblia de las Américas. Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre. Así lo tiene la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Y los versículos del 1 al 4, que es el pasaje sobre el cual vamos a meditar, dice así, y los animo a que lo lean conmigo, juntamente, cada uno lo tiene en su versión, algunos en la Reina Valera, otros en la Nueva Versión Internacional, otros tantos como yo, que en esta noche lo tenemos en la Nueva Biblia de las Américas, también está la Nueva Traducción Viviente. Son traducciones fieles a los escritos originales, ¿vale? La Nueva Biblia de las Américas dice así en este pasaje, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. El autor es anónimo, no se le atribuye todavía, no se desconoce su autor, es tal vez de los únicos libros de la Biblia cuyo autor es anónimo. Algunos han dicho que posiblemente sea Pablo, pero no han podido decir con certeza quién es el autor. Lo que sí sabemos es que el autor es Dios, porque toda la escritura, es decir, los 66 libros de la Biblia, fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y fueron dados a hombres, ¿vale?, que siendo inspirados por el Espíritu Santo hablaron la palabra de Dios. Este es autor anónimo.
Algún día lo sabremos, ¿vale? Posiblemente, tal vez no, posiblemente. Vamos a dejarlo así, de esa manera. Hasta ahora, autor anónimo. Lo que sí es que es una carta dirigida a los hebreos del tiempo de la iglesia primitiva, es decir, a los hebreos que se habían convertido, es decir, los hebreos, los creyentes judíos de la primera iglesia formada, ¿vale? A ellos fue dirigida, ellos son los destinatarios de esta carta, ¿vale? Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en un solo versículo nos dice, así habló en el Antiguo Testamento. Así. La palabra es tan exacta, tan sabia, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, empieza hablando así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y entonces ahora nos lleva al tiempo presente, ¿vale? En estos últimos días, ¿vale? El tiempo presente allí sería el tiempo en que se estaba escribiendo y en el cual se estaba llegando la carta. Pero recuerde que el mismo libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna. Y Jesús mismo dijo de ella que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Entonces, por eso decimos que en los últimos días de los destinatarios de ese tiempo, también nosotros, ahora nosotros del tiempo presente estamos viviendo sus últimos días, el tiempo presente. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Sabemos quién es el Hijo. Sabemos que el Hijo es el Cordero de Dios. Sabemos que el Cordero es el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice la palabra, porque lo dice la Biblia, ¿vale? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. De una forma implícita ya nos está hablando de la Trinidad, ¿vale? Recuerden que para los judíos esto de la Trinidad es muy chocante. Para nosotros los cristianos, ¿vale? El pueblo del nuevo pacto es una realidad muy sencilla, es una teología muy práctica y es una teología que la entendemos fácilmente por la fe. Porque creemos en un solo Dios verdadero, uno solo, es decir, no contradecimos lo del Antiguo Testamento, no contradecimos lo de los judíos, ¿vale? Pero sí reconocemos, como nos enseña la Biblia, que Dios se ha manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dijo que el hombre es pecador, que por el pecado fuimos separados de Dios, que a Dios nadie le ha visto, ningún ser humano puede verle, para Dios Padre, pero podemos ver a Dios por medio de Él, que se hizo hombre, por medio de Jesús. Por eso dice la palabra, pero quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, y el Hijo se ha revelado. Juan 1 dice cómo se reveló, ¿vale? Y aquí también nos está hablando de que el Hijo también es la palabra perfecta, la contiene toda, ¿vale? Entonces, y nos está hablando aquí, ¿a quién constituyó heredero de todas las cosas? El único que podía ser heredero era el unigénito, ¿vale? Pero nosotros somos coherederos. Esa es la gracia por la cual Él nos hace de la familia de Dios, ¿vale? Nos vuelve al Padre, el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, es decir, es Dios. Es decir, el Hijo no es un ser creado. El Hijo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para los creyentes esto es muy sencillo y muy fácil de comprender y de vivir. Para el no creyente, para las sectas, para el judaísmo y para todos los demás, ¿vale? Pero esa es una realidad bíblica. Él está hablando entonces del Hijo, es el resplandor de su gloria, ¿vale? Está hablando de Jesús, ¿vale? Y la expresión exacta de su naturaleza. Colosenses dice de él, cuando dice la expresión exacta de su naturaleza, que él es la imagen visible, Jesús,
del Dios invisible. ¿Ven? Exacta de su naturaleza. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Su naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Y sostiene todas las cosas. Nadie más puede sostener el universo, es imposible. Ni siquiera los dioses de la mitología griega, los dioses no aguantan nada. Me refiero al poder y a la dimensión infinita de la creación, es infinita. El único que la pueda sostener es el Creador, quien la creó. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, porque por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas. Dios dijo y se hizo. Así empieza el libro de la Biblia, el primero, y todos los demás libros, pero exactamente cuando vemos al Dios creador, Dios dijo, Dios se hizo. Y también al final de los tiempos me refiero al libro de Apocalipsis, sobre todo en la parte final, el Señor dijo y hasta aquí en el sentido de derrotar al enemigo. Pero también el Señor habla muchas cosas, entonces ahí estamos entroncados nosotros. ¿Qué necesitamos saber? Primero, necesitamos saber que somos pecadores. Su palabra nos lo dice. ¿Qué necesitamos saber? Que necesitamos arrepentirnos. ¿Pero cómo? La palabra nos enseña que es por medio del Hijo. ¿Vale? La salvación está en Él. Todo eso está por medio de su palabra. Y diremos, entonces ahora, sí, yo lo reconozco, estoy convencido de su palabra. Y entonces ahora, ¿qué debo de hacer? Su misma palabra nos dice cómo vivirla. ¿Vale? Entonces, por eso es una palabra viva. Todo esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a Dios en la oración. Porque creemos por medio de su palabra y por medio de la fe que Él nos habla y que Él nos escucha y que Él nos habla de una manera clara y de una manera entendible. Habrá un creyente que es de China, habrá un creyente que es de tal, de África, tal, y ellos hablarán, pues la Biblia, en sus escritos originales, esa es una de las labores, no que hace el hombre, que ha hecho Dios por medio del hombre, la ha traducido para que llegue a toda criatura. Y nosotros tenemos la gran comisión de que esa palabra sea llevada hasta el último rincón de la tierra y a toda criatura. Pero Dios habla de una manera clara, legible y entendible. Es decir, su palabra es traducida a un idioma en el cual el idioma nuestro puede ser entendida. Entonces, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el medio, la persona, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y nos llevamos entonces a la palabra que nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es decir, Dios habla que en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sobre estas cuestiones de la forma de hablar de nuestro Dios, pues se han creado actitudes y conceptos erróneos, ¿vale? Y el enemigo ha estado presente allí para que nosotros, ¿vale?, nos vayamos por esos caminos erróneos que nos pueden hacer perder. Recuerde que el engaño en el pecado original viene precisamente por la forma de hablar. Y un enemigo habló muy parecido, con que Dios os ha dicho que, y le cambia ahí aunque sea una letra y una coma, y la mujer le parece que es lo mismo, y el hombre y la mujer pecan, es decir, son desobedientes a Dios, creyendo
que esa palabra significa lo mismo. El libro de los Hebreos entonces empieza con esas palabras poderosas de los versículos del 1 al 2. Es decir, de que Dios no está callado. Primera gran información cuando vamos a la oración. Dios no está callado. Ahora, en Dios no está callado, también tendremos que aprender, de acuerdo a su palabra, cuando Él responde, y en el sentido de responder a las oraciones, cuando dice sí, conforme a su voluntad y su propósito, y también cuando dice no conforme a su voluntad y su propósito, y cuando dice no siempre, queriendo para nosotros lo mejor y el bien, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él no va a querer decirnos palabras para hacernos perder. Esto sería entonces dudar de Él, y allí ya estaremos pecando porque estaremos desconfiando de Él, desconfiando de su palabra. Dios no está callado. Nuestro Padre Celestial está vivo y se mantiene activo. Él nos habla de una manera personal e individual. Y en la manera individual nos habla de una manera en que podemos escucharlo, recibir su mensaje y obedecerlo. Así se ve en todos los relatos desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia. Y también se ve en nosotros. Él habla a su pueblo. Él habla y habló y sigue hablando a Israel. Y lo hace por medio de su palabra. El pueblo del antiguo pacto, no porque éste haya dejado de estar vigente, pero nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Él habla al pueblo del nuevo pacto. E incluso en la celebración de la Santa Cena nos dice que nosotros somos la iglesia, somos el pueblo del nuevo pacto. Porque un judío no toma de los símbolos, porque no cree en ello, no ha aceptado a su Mesías todavía. Nosotros ya lo vimos, comprendimos que Él vino en forma humana, pero vino para morir, es decir, vino para sufrir. Y todas las epístolas y los evangelios cuentan de ello. Dios habla. Él es infinito y plenamente capaz de comunicarse con cada uno de nosotros. Si hace todo lo que dicen esos 3 primeros versículos de Hebreos, que evidentemente la Biblia entera lo testifica y lo manifiesta, ¿cómo no va a comunicarse con nosotros? Ahora, no somos merecedores de que se comunicara con nosotros. Se comunica con nosotros porque por su gracia y por su misericordia no nos dejó abandonados cuando nosotros desobedecimos y decidimos apartarnos de nuestro Dios. Y justamente donde estamos y en medio de nuestras circunstancias y de una manera muy personal, Él nos habla. Debemos dar cuenta de que cuando el Señor habla, nos está hablando a cada uno de nosotros. Siempre miremos eso. No es como con los demás dioses que tienen que hacer una cantidad de ceremonias y una cantidad de pasos, ¿vale? Y contar una cantidad de cosas con collares y etcétera, etcétera. Llámense los dioses como se llaman. Es una manera muy espiritual en el sentido de la humillación de nuestro ser, en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores y que Él puede salvarnos y transformar nuestras vidas y puede vivir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque su palabra lo dice. Porque la palabra de Dios contiene su verdad. Él es la verdad, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Casi que son palabras que ya se han convertido para nosotros en cánticos, en palabra que nosotros memorizamos y que no es desconocida para nuestros oídos, porque como Él dijo en el Evangelio, en la parábola del buen pastor, mis ovejas
oyen mi voz y mis ovejas cuando escuchan mi voz me siguen, es decir, me siguen es, creen lo que yo les digo y obedecen lo que yo les digo. Por lo tanto, reconociendo que la palabra de Dios contiene su verdad, debemos recibirla como algo personal, como algo íntimo. Debemos además en esa relación permitir que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para que tengamos un entendimiento más profundo de las Escrituras, porque la palabra lo dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando hablábamos de, ahora ya os llamaré mis amigos, y el Espíritu Santo os recordará todas las palabras que yo os he enseñado, un poquito para traerlo así de memoria. De esa manera, entonces, podremos hacer realidad todas las promesas de nuestro Dios. Dios habla y Dios promete, y todo lo que promete es bueno para nosotros. Y siendo bueno para nosotros, es fiel y verdadero. Y lo cumple. Por lo tanto, son promesas que nosotros podemos aplicar para nuestras vidas. Por ello de ahí, Él es el pan de vida que necesitamos. Él es nuestro pan en ese sentido. Por eso cuando les hablaba a los que le seguían, especialmente a los judíos, es necesario que comáis de mí, pero no lo decía en el sentido físico como ellos lo estaban tomando y como lo estaban acusando de hereje y de antropófago. En otra palabra más fuerte, caníbal, ¿no? No entendían la forma de hablar de Jesús, pero el que es llamado por el Señor entiende la forma en que Él habla. Es pan y quiero comer ese pan. Es decir, como cuando decimos quiero comer, es decir, sentir pasión por la palabra. Porque realmente cuando uno come, puede comer por dos motivos. Por necesidad, pero come con ganas. Y también come por placer, en el buen placer. Cuidado con los excesos del placer, porque todos los placeres llevados al extremo pues son malos. Pero Dios nos permite los placeres para que en el equilibrio de nuestro Dios podamos disfrutarlos, podamos disfrutar de una buena comida. ¿Cuánto más poder disfrutar de la buena comida, que es el pan de nuestro Dios, es decir, que es su palabra? Y nos alimenta, dice la palabra, nos alimenta, Salmo 119. Además entenderemos a un nivel más profundo a un Dios proveedor. Y no estoy yendo tanto por las cosas que le pedimos y nos provee, sino por algo que incluso el ser humano no le pide y ya lo proveyó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que proveyó, es decir, que dio, es decir, que nos regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es vida. Es el pan de vida que necesitamos. Su cuidado y su amor. Debemos tener temor santo hacia nuestro Dios en el sentido de que es serio todo lo que Él nos dice. Es decir, que cuando leamos la palabra, esto es serio, pero no significa un Dios aburrido. Esto es serio en el sentido de que muchas veces queremos coger la palabra para nuestro interés. Y no es a nuestro interés, sino que es a la voluntad y al propósito de nuestro Dios. Y en muchas ocasiones, en ese proceso, no nos gustará, porque así es nuestra naturaleza vieja, pero nosotros queremos vivir porque nuestro espíritu clama ahora por ese Espíritu Santo que mora en nosotros, por vivir en la nueva naturaleza. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Es serio lo que Él nos habla porque el pecado es algo muy problemático y muy serio, negativo, ocurrido a nuestras vidas. Pero es serio porque Él nos dice, aquí está la solución. Yo soy la solución. El Señor es el Salvador. Él habla para nuestro beneficio entonces. Por lo tanto, debemos de apreciarlo. Es decir, debemos de apreciar su palabra. Es decir, debemos de ponerle interés.
No hay cosa más triste cuando dos personas hablan, que uno esté hablando y que el otro pase de lo, cuando uno le está hablando, que incluso uno llega a decir, hey, te estoy hablando. Los hijos muchas veces, ¿vale? Yo cuando hijo, mi mamá me hablaba, mi papá me hablaba en cosas que, y claro, para hacerme el loco y seguir en mis cosas, hey, que te estoy hablando, soy tu papá, hey, que te estoy hablando, soy tu mamá, me decía. Así es nuestro Padre Celestial. Y es importante que nosotros sepamos escucharlo y respondamos en obediencia a lo que nos demanda. Juan 14, los animo a que abramos nuestras Biblias en Juan 14. No voy a leer todo el pasaje, pero sí quiero que tengamos en cuenta estos, últimamente hemos meditado mucho en el capítulo 14, pero rescatamos nuevamente y volvemos a, no rescatamos, porque rescatar pareciera que la palabra estuviera perdida. Por favor, volvemos a coger, ¿vale? Volvemos a coger esa palabra que está allí, gracias a Dios que ha sido sellada, que ha sido completada, que el canon de la Biblia está cerrado y que Dios lo ha protegido por los siglos de los siglos, porque Él lo dijo, y cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Así la quemen, así pasen guerras y todo eso. Lo vemos, podemos decir hoy en pleno siglo XXI. Aquí tenemos la Biblia que ha pasado por lo que ha pasado, desde el principio hasta nuestros días. Y en Juan 14, vamos a leer el versículo 15, que dice así, mis hermanos. Me ubico yo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Iba a decir, vamos espadachines, pero yo creo que si lo hago me voy a hacer un lío aquí, entonces mejor. Vale. Cuando él quien ha estado acá, que estamos allá y yo estoy allá controlando y él quien les dice, y yo estoy también controlando el tiempo y él quien dice, no, porque se nos va el tiempo, entonces mejor lo leo yo porque a veces tardamos mucho. Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es su palabra. Guardar significa obedecerlos. Santiago dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. ¿Vale? En el versículo 21 de ese mismo capítulo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y esos están en su palabra, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo, dice así, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Vale? Pero él dice también, no podemos hacer ahí, sacándolo de contexto, una separación, porque luego él aclara, el Padre y yo, uno solo, uno somos. ¿Vale? Y en el versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, recuerden que es en el nombre del Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, que está contenido en su palabra, que en los evangelios lo relatan, que en las cartas, aun cuando son instructivas, también los autores, porque ellos fueron enseñados por el Señor Jesús. ¿Vale? Entonces su palabra nos insta, cuando está hablando allí, el que me ama, me obedece y guarda mis mandamientos, y todos ellos, pues evidentemente son para cambiarnos, para corregirnos, para que nuestra vieja naturaleza poco a poco deje de ser. Y eso tiene que ver mucho también con nuestra manera de pensar. Y esto nos libera. La verdad nos hace libres. Su palabra es verdad. Pero también nos limpia. ¿Recuerdan cuando él les limpia, les lava los pies a sus discípulos? Y Pedro al principio se opone, pero luego él comprende y luego Pedro con esa pasión, Señor, entonces lávame, no, todo lávame. Y él le dice, no, ya con mi palabra habéis sido limpios. Estamos viendo los efectos de su palabra. Su palabra tiene poder, que ha creado los cielos y la tierra, al hombre y todo cuanto leemos en la Biblia, pero también su palabra tiene poder, es decir, nos ha regenerado en su acción y por medio de su palabra. Y limpia muchos de esos sentimientos que son malsanos, es decir, malos, que son pecaminosos, incluso injustos.
también de opiniones erróneas y una cantidad de etcétera negativo. Pero hay esperanza en esa palabra del Señor Jesús. En muchas ocasiones nos habla para cambiar aspectos de nuestra conducta. Y cuando estoy hablando todo esto en esa sintonía, en la oración. En la oración. Recordar que tenemos la oración íntima, pero también tenemos la oración colectiva, es decir, en la congregación. Debemos confiar en Él. Podemos tener en nuestro Señor Jesucristo plena certeza de que cada instrucción suya es para nuestro bien. Jesús, como el verbo hecho carne, es la palabra que nunca deja de ser. Mateo 24:35, leamos, que creo que ya lo he citado así de memoria, pero siempre es mejor, y desde mi parte y desde lo que predicamos aquí, coger la Biblia, abrirla, ¿vale? Mateo 24:35. Dice así la palabra del Señor. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Vale? Yo lo dije ahora parafraseado, y alguno me podrá preguntar, ¿y dónde dice eso? Pues hay que apuntarlo. Yo no tengo toda esta capacidad, pero hay que apuntarlo, tenerlo allí. ¿Vale? Hoy en día nos podemos ayudar mucho. De memoria a veces lo recordamos. Cielo y tierra pasarán. Hay buscadores, ¿vale? Y te dicen, entonces te aparece ahí, pero también como lo de Berea. Ah, sí, es como decía el buscador de Google o el buscador de logos, el tal. Ah, sí, mi Biblia que está el papel lo dice así. Ah, qué bueno. Qué descanso, dice uno muchas veces. Es importante eso. ¿Por qué? Porque es su voz, ¿vale? Y recordar que su voz nos anima, nos consuela también. Romanos dice de su palabra eso, que su palabra nos exhorta, pero también nos consuela y nos anima. También como el pan de vida, como el alimento, espiritualmente nos hace crecer. Recuerda que hay un propósito al él obrar en nuestras vidas. ¿Verdad? Crecer hasta la estatura de Cristo. ¿Vale? Nuestro lema basado en esa promesa está en ello, precisamente, en el crecimiento, que pasa por medio de la palabra. Pero Él es el que hace la obra. Él nos perfeccionará hasta el día del Señor, hasta cuando Él vuelva. Pero Él está en ese proceso, transformándonos. Esto también nos hará vivir con mayor gozo y vitalidad. Ya no vivo yo. Bueno, el texto realmente viene: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo le estoy leyendo los labios a Belmir, ¿vale? Porque a veces se me olvida, ¿vale? Muy bien, Belmir. Así es, hermanos. Y el Señor, aun cuando sabe todo de nosotros, también lee nuestros labios. Por eso, cuando vamos a la oración, una forma de que Él lee nuestros labios es: estamos en la oración, tenemos nuestro devocional, leo la palabra y Él está leyendo nuestros labios. Estoy leyendo la palabra. Y no lo vamos a hacer de una manera como a la topa tolondra. Eso se llama así, la topa tolondra. O sea, la topa tolondra es que eso es la topa tolondra. Eso no funciona así con el Señor. Dios es un Dios de orden. Y Él se ha revelado sistemáticamente, y su Biblia está sistemáticamente ordenada de esa manera, como un puzzle, para que podamos entender Él, que siendo su palabra es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, podamos entender el principio, podamos entender el contenido y podamos entender el fin. Él, el verbo, la palabra, el alfa y la omega. La palabra de Dios quiere transformarnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo, así como ayudarnos a convertirnos en lo mejor que podamos llegar a ser. Y empezando en la tierra, porque aquí hay un error de muchos, y es que, bueno, como perfecto no voy a ser, bueno, pues yo espero ahí. Entonces,
me divierto y entonces hago como que el proceso es después. Y soy tan listillo que digo, cuando ya vaya a pasar le pongo incluso hasta términos. Es un engaño, entre comillas, de ignorancia de nuestra parte. En otro sentido es jugar con Dios, burlarse de nuestro Dios, y su palabra misma dice que de Dios no se puede burlar nadie. Es decir, esto es planificar maliciosamente mis intenciones y mi propósito y mi voluntad, y no es la voluntad de nuestro Dios. Él quiere que desde el mismo momento en que yo me convertí a Él, nazca de nuevo. Y por eso las cartas, y especialmente algunas de ellas, cuando el apóstol Pablo exhorta, dice, os estáis comportando como bebés espirituales que toman la leche y no el alimento sólido. Del alimento sólido estás hablando de la palabra, te estás quedando con lo básico. Hay que crecer, hay que tomar, es decir, hay que apropiarnos y estudiar bien la palabra de nuestro Dios. De ahí el trabajo de la iglesia en todo sentido, y lo podemos vivir dentro de ella cuando vivimos la iglesia. Palabra estudiada en el contexto de las mujeres, palabra estudiada en el contexto de los jóvenes, palabra estudiada y enseñada al contexto de los niños, porque Dios, que es tan sabio, sabe que cada generación necesita poder entenderla de acuerdo a la mente que Él tiene. No es lo mismo una mente de un niño, eso lo vemos en el mundo. Un niño ya no es abogado, un niño tiene que empezar por la A, B, A, E, I, O, U, vamos a empezar por ahí. Y va creciendo y pasa de infantil a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria, si quiere seguir más, a la universidad, e incluso si no vayamos al estudio. Digo, no, yo no quiero estudiar, pero voy a ser mecánico. Tienes que estudiar todos los componentes de la mecánica y te cogerás libros para estudiar mecánica, aun cuando sepas y tengas el don. ¿Cuánto más nosotros en el sentido de emplearnos y estudiar y de capacitarnos? Oren mucho, y hoy vamos a tener una oportunidad, porque ese es el motivo principal de este retiro que empieza Dios mediante en el día de mañana. Taller de predicadores. Algunos dirán, pues eso solamente es para esos que son de pastores y no más. Hombre, hay pastores, hay ancianos, hay maestros, los que tienen el don de la enseñanza y que utilizan los dones espirituales que Dios les ha dado para que desarrollen esos dones. Algunos de ellos están allí. Coordinadores de jóvenes, coordinadores de mujeres, que necesitan también prepararse para poder enseñar esa palabra en cada uno de los contextos. Es decir, en otras palabras, debemos aprender a escuchar a Dios mediante la lectura de su palabra. Lectura que pasa por escudriñarla, estudiarla, ¿vale? Y era un ejercicio que hacía, siempre se toma mucho en referencia a ello, los cristianos de la iglesia de Berea. Pero no solamente los de Berea, todos ellos estudiaban, los de Tesalónica, los de Éfeso, los de todas. Que ya me quedé yo corto, ¿vale? Pero podemos abrir la Biblia y ahí vemos cuántas iglesias, cuánto pueblo, de generación en generación, porque esto es muy importante. No hay otro método para disfrutar la vida abundante y maravillosa que Jesús ofrece aún en medio del sufrimiento. Recordemos el lema de nuestra iglesia y recordémoslo leyéndolo en el versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra del Señor para culminar hoy la primera parte. Esto yo creo que se va por ahí para 3 partes, ¿vale? Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Terminamos recordando que la carta es, y el pasaje Hebreos, carta dirigida a los Hebreos, autor anónimo, ¿vale? Versículos del 1 al 4 es el pasaje que nos lleva a otros más,
pero Hebreos va dirigido a cristianos judíos que enfrentaban una persecución terrible dentro de sus comunidades a causa de su confesión de Cristo. Entonces estamos ahí viendo un propósito de la palabra también para el pueblo del nuevo pacto. Así, aparentemente no suframos persecución. El autor afirma que ellos no están siguiendo una religión diferente. Lo entrecomillo, Notas pastorales de la Biblia de Charles Stanley, en Principios de Vida. Dice, el autor afirma que ellos no están siguiendo una religión diferente, sino la consumación de la fe verdadera en el Señor. Dios siempre ha hablado a su pueblo, incluso a la humanidad entera, a su pueblo a través de los profetas y otros individuos fieles que han comunicado su mensaje. Sin embargo, cuando se trató de proveer y explicar la salvación que Él nos ha dado en la cruz, el Señor mismo vino en persona. Y en su palabra se nos enseña tal revelación y tal promesa cumplida. Evangelio de Juan, capítulo 1. Concluye y dice, el pasaje nos enseña que a lo largo del tiempo Dios ha usado diversas maneras de hablar a su pueblo. De hecho, toda la Biblia, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, es Dios hablando. Cierro comilla. Notas pastorales de la Biblia de Charles Stanley. Pues esa palabra preciosa nos va a acompañar ahora en el tiempo de alabanza que lo hemos empezado, nos va a acompañar en la oración y también esa palabra nos va a acompañar ahora en el tiempo de cada una de las oraciones. Invito a mi hermano Elkin, quien sigue dirigiendo el culto en esta última parte del culto de oración. Quedamos en la continuación. El título es, recuérdalo, Dios habla por el Hijo su palabra final al hombre. ¿De qué manera? Sería la pregunta, ¿vale? Pues estamos revelando de qué manera, ¿vale? Que el Señor les bendiga. Amén. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres no quiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres no quiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor.
exaltarte, Señor. Nuestro amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos congregarnos por amor a tu nombre y venir a orar, Señor, también. Gracias por cada una de las oraciones de mis hermanos que han clamado por estos motivos, en los cuales oramos, Señor, con perseverancia y de una manera continua, Señor. Algunos motivos que llegan nuevos, algunos que expresan los hermanos como hoy que se han expresado, algunos en acción de gracias. Otros tantos, Señor, que están allí en nuestra carta de oración, como lo ha comentado nuestro hermano Elkin, que podemos recordarlos y luego compartirlos y en nuestros tiempos de orar en la casa también hacerlo. Pero oramos de una manera permanente con tu poder, con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Cada vez que venimos a la iglesia de una manera conjunta, oramos también por esas actividades, dos que están, una que empieza mañana, que es el taller de predicadores allí en Nazaret, Señor. Oramos por ese viaje que van a tener las casi 50 personas que vienen, Señor. Guárdalos, protégelos. Y también, Señor, al finalizar esta actividad, Señor. Oramos también, Señor, por la actividad evangelista, aprovechando el Día de Canarias, que empezaremos Dios mediante el lunes, miércoles en esos centros de ancianos. Oramos por los ancianos, oramos por esos trabajadores. Señor, sabemos que el que hace la obra eres tú, porque tú harás lo imposible, Señor. Y tú eres un Dios justo y misericordioso. Clamamos por sus vidas. Y aún así, a pesar, Señor, de la edad que tienen, de los problemas que tienen, Señor, obra en poder para que ellos puedan ver al Salvador, puedan escuchar del Evangelio. Pero, Señor, tú sabes todo. Descansamos en ti. Queremos ser diligentes para, como iglesia, aprovechar estos tiempos como ser los buenos sembradores de la semilla. Y por el culto especial en nuestra iglesia, Señor, también, que traigamos invitados, no creyentes, que estemos todos juntos honrándote y celebrando y dando gracias porque nos has traído a vivir en esta isla, y al celebrar este Día de Canarias, encomendamos siempre y pedimos especialmente por esta isla de Lanzarote donde vivimos, Señor, por todo. Señor, bendice nuestro regreso a casa. Gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído y por los que no han podido venir, Señor. Y también por aquellos que están fríos y apartados, Señor, tráelos, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.